¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar, Cookie? Además, hoy que San Valentín, Le voy a decir, mira, eso fue... ¿Qué es el teatro? La rama de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público, usando gestos para estos fines, el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. Lugar para contemplar, teatro, del griego teatrón. Se ha llenado de colores. No sé quién ha traído todas esas flores. Iré a descubrirlo y a un árbol subiré a ver si espiando lo averiguaré. El origen. Nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y XVI. Desde luego, el teatro viene desde antigua data, desde los hombres primitivos que se reunían alrededor del fuego a contar las historias de la cacería. Pero ya en su forma más avanzada y moderna, pues surgió allí en Grecia, en estos siglos. Obviamente, el teatro, su origen es celebrar ritos en honor a Dionisios, ahí en Grecia. Dionisios era el dios del vino y de la vegetación, era el dios borracho, era el dios de los vicios, del gozo de lo material del cuerpo. Estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia lo que conocemos hoy como el teatro, constituyendo uno de los más grandes logros culturales de los griegos. Era espectacular las obras y las tragedias griegas, según cuenta pues la historia. Y bueno, quienes hemos estudiado teatro griego, simplemente el teatro griego es espectacular. El teatro griego, de ahí se deriva el teatro romano, a su vez, sobre todo en Occidente, porque aquí en América también había un teatro que inició, por lo menos los últimos registros que se tienen eran del primer imperio tolteca, allí en Teotihuacán. Se dice que las grandes obras se representaban en la Gran Pirámide del Sol, bueno, ahora conocida como la Gran Pirámide del Sol, donde se hacían representaciones ritualistas, catárticas, para que todo el pueblo pudiera presenciarlas. Obviamente de las tragedias de los personajes más relevantes de aquí en el continente americano, sobre todo pues en nuestras antiguas poblaciones aborígenes, pero en Occidente el origen está en el teatro griego, de ahí pasa a Roma, obviamente ya como un espectáculo que terminó pues convirtiéndose en esas grandes representaciones en los coliseos romanos, donde pues había batallas, luchas, representaciones de las guerras que habían tenido antiguamente los griegos, los romanos, el Imperio Romano. Después obviamente pasó al teatro medieval, donde pues los europeos absorben toda esa carga cultural pues de la cuna de la civilización occidental, que es pues Grecia, Roma. Luego del teatro medieval inicia el teatro renacentista ya en auditorios ya profesionales, que también lo era en la época de Roma y de Grecia, pero vaya, estamos hablando de pues ya técnicamente los actores modernos. El teatro del siglo XVIII también vio su esplendor con grandes dramaturgos y grandes representaciones del mismo. El teatro del siglo XIX y finalmente el teatro del siglo XX, que ahora en el siglo XXI, pues bueno, ya las nuevas modalidades de representación teatral son pues tendientes al performance, etcétera, etcétera. Bueno,
En el teatro griego fundamentalmente se hacían dos representaciones fundamentales, que es, pues, de alguna u otra manera, la base de todo lo que surgió como diversas formas de representar en escena. La base fundamental es la tragedia y la comedia. La tragedia son historias de grandes personajes que vivenciaban sobre todo cuestiones muy relevantes, como son, pues, cuestiones éticas de gran contenido ético y moral universal. Tragedias como son la tragedia de Edipo, la Orestiada, que los personajes siempre eran relevantes y vivían situaciones dramáticas, tremendas, terribles, que ayudaban mucho al público a, pues, a catárticamente vivir junto con los personajes esas tragedias, y era una forma de terapia colectiva. Se veían se ponían en cuestionamiento los grandes valores universales. La comedia, todo lo contrario, se mofaba de los egos humanos. Incluso en el teatro griego, las representaciones de cada autor de las tragedias se representaban en todo un día 3 obras, una trilogía trágica, y la última, la comedia, que formaba el cuarteto de la representación del teatro griego. Las 3 primeras obras hablaban precisamente de la tragedia de los personajes en diferentes momentos, y la comedia era burlarse de esas vicisitudes humanas. Es decir, al final se hacía una representación cómica de lo que se trataba a lo largo de la tragedia. Y bueno, las obras son, en general, en la tragedia, solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas que van encadenadas y que van contando una historia. La representación dramática, capaz de conmover y causar pena o una serie de emociones que servían de catarsis para el público. Por lo general eran obras de poca acción, y los hechos relataban a través de diálogos y canciones del coro, pues, las vicisitudes de los personajes. Las historias están basadas en su mayoría en mitos y antiguos relatos, pero que tenían un fondo ético y moral de carácter universalista. Se desarrolló hacia la mitad del siglo V antes de Cristo también, por su parte, la comedia. Estas comedias, su estructura se deriva de los antiguos ritos de fertilidad. Eran jocosas, eran auténticos carnavales. De hecho, los carnavales se derivan, pues, de esas fiestas, pues, con rituales de carácter sexual, de carácter fértil, la lujuria, lo jocoso, lo erótico de la vida. Para el siglo IV antes de Cristo, la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante, como forma, pues, estructuralmente dominante, aunque la función de la tragedia y la función de la comedia nunca dejó de tenerla. En el teatro romano, por ejemplo, propiamente no se desarrolló hasta el siglo III antes de Cristo. Su producción teatral se asociaba a un principio de festivales religiosos. La forma más popular era la comedia. El periodo de creación dramática romana empezó en el siglo II antes de Cristo. Las obras están escritas en lenguas clásicas, griego y latín, que era, pues, el idioma oficial del Imperio Romano. Al igual del siglo II después de Cristo, el teatro literario había entrado en declive. La iglesia cristiana, que es el mismo Imperio Romano que se transformó al cristianismo, emerge y atacó, pues, todo lo antiguo del teatro romano. La caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, la actividad teatral no resurgió hasta 500 años más tarde. Desde luego, el circo romano,
pues es una representación, si bien no propiamente dicho del arte dramático, sí se representaban batallas que en el imperio se habían llevado a cabo y que eran parte de la historia del surgimiento de ese imperio. Por su parte, ya avanzando un poco más en el tiempo, el teatro medieval vinculado al culto religioso, sobre todo porque la Iglesia Católica era la que predominaba en Europa, en Occidente, pues obviamente todas las obras tenían que ver con las cuestiones ritualísticas de pues la iglesia. Comenzó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes. De ahí se derivan, por ejemplo, lo que actualmente conocemos como pastorelas, por lo menos aquí en México. Las autoridades eclesiásticas se ayudaron del teatro para divulgar la historia de la Biblia y los valores cristianos. El único fragmento que se conserva en castellano es el auto de los Reyes Magos del siglo XII. Más adelante, ya que pues, la fe y el predominio de la iglesia empezaba a cuestionarse, surgen nuevas ideas políticas, sociales y culturales, surge el teatro renacentista, que puso fin al teatro religioso de mediados del siglo XVI. Marcó el paso de la Edad Media a la modernidad. La nueva forma de hacer teatro era la combinación de comedia y lo grotesco. La participación de actores profesionales en las obras fueron sustituyendo a los aficionados. Se profesionalizó pues el arte de la actuación. También un derivado del teatro es la creación de la ópera, por ejemplo, donde no solo pues, se actuaba y se contaban las historias, sino también eran cantadas. Hay grandes obras operísticas de aquel tiempo de auténtica belleza representativa. Por su parte, el teatro español también un híbrido entre pues, la actuación hablada y también el arte operístico. La creación de la ópera, bueno, la ópera eran elaboradas exhibiciones escénicas, más el intento de recrear la producción clásica es igual a la ópera. A finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVII, se estaba construyendo grandes teatros de la ópera en Italia. Y bueno, llega el siglo de oro en el teatro español. El siglo XVII fue el siglo de oro del teatro español. También en México, obviamente, se representaba pues toda la cultura hispánica occidental, sobre todo a raíz de la invasión pues, europea a nuestros países latinoamericanos, un poco antes del siglo de oro español, que a su vez resultado de la colonización, pues ese siglo de oro también se vivió en México de alguna manera. Acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias. Deja de ser un acontecimiento restringido. Surge un debate sobre la forma nueva de entender el teatro. Cervantes y López de Vega fueron ilustres sobre el debate de la evolución del arte. El teatro del siglo XVII. Bueno, en el teatro del siglo XVIII era básicamente y en gran parte de Europa un teatro de actores, pues dominada sobre todo, pues obviamente, por intérpretes para quienes escribía autor. Y bueno, vamos a ver otra representación teatral aquí en YouTube. Más que un cuento, otra representación teatral, déjenme ver. Poner una escena, el maravilloso mundo del teatro. No solo para complacer a los actores se hacían estos cambios, sino también pues para pues adaptarse a las condiciones sociales del momento. Y bueno, en el siglo del teatro del siglo XIX, aquí surge la corriente romántica, el romanticismo, el teatro burgués y el teatro naturista.
o naturalista, donde hubo diversos autores de estas corrientes y obviamente pues cada una hubo grandes dramaturgos y grandes espectáculos teatrales. La aparición del director se da en esta etapa con el realismo psicológico. A su vez, tomando ciertas formas, finalmente acabaron fusionándose las ideas filosóficas, fueron un movimiento llamado como el romanticismo. Apareció en Alemania en primera instancia alrededor de 1820. El romanticismo dominaba en la mayor parte de Europa. Se buscó la inspiración en los temas medievales. Se recuperaron las formas y estructuras del teatro del siglo de oro. La voz engolada y el verso rotundo triunfa. Se toma como una gran figura teatral a José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio. Bueno, la recreación de lo local y la vida en el hogar más que se tenía que pues, dar la impresión de asistir a un hecho real. Esto le da origen al teatro burgués, al teatro un teatro clasista, puesto que la burguesía en ese tiempo pues era una nueva sociedad que iba surgiendo a raíz de las revoluciones burguesas y de las nuevas familias poderosas económicas comerciantes. De ello surgió precisamente nuevas élites políticas y económicas que se interesaron por este nuevo tipo de representación pues teatral. Preocupación por los problemas sociales era una de las partes medulares del teatro, interés por el detalle realista, motivaciones psicológicas de los personajes llevaron a su vez al teatro naturalista, una de las corrientes más importantes donde surgen pues grandes teóricos del teatro como son pues obviamente Stanislavski, uno de los pilares del teatro contemporáneo, moderno. Y bueno, el naturalismo es responsable de la aparición de la figura del director en el teatro moderno. La idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados, vestuario y da cohesión a la producción es algo ya común en la actualidad. A su vez, el realismo psicológico pues empezó a tratar temáticas de derechos de las mujeres, enfermedad genética, ineficiencia del matrimonio, en fin, tenía una orientación psicológica terapéutica, y de hecho el teatro siempre lo ha sido. Decíamos que en la antigüedad, en América, en el primer imperio tolteca de Teotihuacán, se hacían representaciones míticas, pero también tenía esos fines terapéuticos. Lo mismo que el teatro griego surge como una forma de dar terapia colectiva para aquellos traumas, aquellas situaciones sociales propios de la sociedad griega con fines de salud pues mental y psicológica. La catarsis que se logra al ver una representación y sobre todo identificarse con los personajes y sus vicisitudes llevaba a que el público llorara, riera, pues se acongojara, se sintiera triste, en fin, una serie de emociones que servían de catarsis al identificarse con los personajes. Así pues, en todos los tiempos, el teatro ha tenido siempre un viso de no solo pues un espectáculo divertido, sino más aún pues un elemento de sanación psíquica y emocional a través de las obras y las vicisitudes de los personajes. El teatro del siglo XX viene marcado por dos fechas fundamentales en su primera mitad, correspondientes al inicio y fin de las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial en 1914-1918, pues antes de la guerra había un tipo de representación, después de ella totalmente el mundo cambió, incluido el arte teatral. La Segunda Guerra Mundial no fue para menos, de igual manera,
el cambio hacia lo que se dirige a las representaciones modernas del teatro. De ahí surgen en el siglo XX el teatro simbolista, el teatro del absurdo y musicales que, por ejemplo, en Broadway, pues alcanzaron su máxima espectacularidad a finales del siglo XX. El teatro simbolista, bueno, los simbolistas hicieron un llamado a la desteatralización, es decir, ser menos formal, ser más apegado a la realidad, entre comillas, desnudar el teatro de todas sus trabas tecnológicas y escénicas del siglo XIX, un poco acartonado, un poco predecible, sustituyéndolas por la espiritualidad que debían provenir del texto y de la interpretación. Los textos estaban cargados de simbología de difícil interpretación. El teatro del absurdo nació de la Segunda Guerra Mundial, en un hastío social resultado de esa guerra y esa gran muerte de millones de seres humanos en el conflicto. Hizo llevadero un mundo destruido y desilusionado, un mundo en shock, resultado del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. No se puede relacionarse con un texto dramático. No hay acción consecuente ni caracteres. La vida misma de los personajes carece de sentido, tal como la sociedad terminó resultado de esa guerra. Los musicales. Bueno, los musicales surgen en 1920 a partir de una libre asociación en forma de serie de canciones, danzas y piezas cortas cómicas. Algunas veces eran serias y se contaban a través del diálogo, la canción y la danza. Es uno de los teatros pues que regresa a la esencia, porque en el teatro griego era lo mismo. En el teatro griego pues salían los coros, que eran una agrupación de personas que decían diálogos al unísono, todos juntos, por eso se les llama coros, y luego los personajes pues salían a representar pues las vivencias del protagonista, el antagonista y el agonista. El protagonista era la columna vertebral de la historia, el antagonista era el opositor y el agonista era, por así decirlo, el acompañante del actor principal, remarcando la importancia del actor principal en cuanto a sus vicisitudes. Pero también a veces los coros danzaban, cantaban y decían sus textos de forma musical, bailando. Lo mismo que pues varios siglos después sucedió en el teatro moderno. Durante 1960 gran parte del espectáculo había dejado el musical para convertirse en algo más serio. El grupo a cargo de Richard Rodgers perfeccionó este arte en la década de 1940. Los elementos del teatro, bueno, el texto, la obra, el texto dramático, aunque también se puede usar la improvisación. La dirección, el director es el que marca los tiempos, indica instrucciones de actuación, desplazamientos, pues mira todas las cuestiones técnicas, tanto de luces, música, en fin, tiene una función de arquitecto de la obra, por así decirlo, y la actuación, bueno, la desarrollan los actores que van representando conforme el texto, pues obviamente lo que se va exponiendo. La escenografía pues son todos los elementos que viste en la obra, como vemos en la pantalla, las mesas, las sillas, el decorado, pues la utilería son las pequeñas cosas que están ahí pues no sé, en forma de botellas, vasos, platos, como vemos en la escena, las coronas, el árbol de Navidad, los cuadros. La iluminación es de suma importancia para matizar, para resaltar ciertos aspectos dramáticos en los desplazamientos. Y bueno, son de suma importancia. El sonido sobre todo, aunque ya no se haga musicales, a veces
el sonido viste la escena, le da color, le da matices dramáticos, alegres, en fin. Ya es un poco el sonido en términos modernos tendientes a hacer un teatro multimedio, por así decirlo. El vestuario, pues es toda la representación, es toda la ropa que es necesaria para la representación, sobre todo si es un teatro de épocas, pues por ejemplo de la Edad Media, etcétera, etcétera, pues el vestuario es de suma importancia para ubicar pues al actor y ubicar a la escena misma, viste la escena literalmente, no obstante que viste a los actores, para ubicarnos en una época determinada. El maquillaje es propio de la escenificación en los teatros, porque pues obviamente la cantidad de luces que se utilizan, pues hace que el actor, de no usar el maquillaje, pues se vea plano, se vea pálido. En cambio el maquillaje resalta como las máscaras en la antigüedad en Grecia, las máscaras que se utilizaban de los personajes, pues hacen que el carácter del personaje resalte, y el maquillaje pues es de gran ayuda para tal suerte. La coreografía no es otra cosa más que lo que en el teatro griego se hacía. Los coros, los desplazamientos de los coros eran perfectamente determinados en el escenario, lo mismo que obviamente a nivel coreográfico en el teatro moderno, ya sea que se emplee música y haya baile o simples desplazamientos dramáticos, pues la coreografía tiene que ver con todos estos movimientos escénicos de los actores. Y la audiencia, bueno, la audiencia pues es el espectador que recurre o va a los teatros a apreciar pues estas obras, igual con los mismos fines que en su origen se dio surgimiento al teatro, no solo como diversión, distracción y esparcimiento, sino también de alguna u otra manera pues como un medio terapéutico y de hacer catarsis de la vida actual. Señora, ¿No? ¿Qué pasó, doña Eva? Señora, mire, no podemos dejar al pobre señor solo. Si me permite, iré a acompañar. no, porque el asesino todavía no está allá adentro. Él ya se escapó. Ay, por la ventana del señor se puede saltar al jardín. Ese se fue por la fuerza por donde entró. El asesino es más listo. El texto. Las obras dramáticas se escriben en diálogos, tal como lo estuvimos viendo. El texto de una obra teatral o cine se denomina guión. La dirección. Bueno, el director es el encargado de transformar la obra de una idea a una representación audiovisual. El estilo de dirección marca mucho el derrotero de la obra. El director es como el director de orquesta y los actores son como los instrumentos. Los tiempos y el manejo escénico pues lo va marcando el estilo de dirección pues el encargado de la misma. Poderosos ejemplos de dicha tarea fueron los alemanes Bertolt Brecht y Edwin Piscator, dedicado su energía a conseguir del espectador su máxima capacidad de reflexión, porque finalmente el teatro tiene ese objetivo, hacer que las personas reflexionen sobre valores o antivalores y saquen conclusiones. Siempre hay de por medio pues una situación catártica. La actuación, bueno, en el teatro moderno se ha impuesto por lo general orientación naturalista, sobre todo en teóricos como Stanislavski y otros más que han resaltado la credibilidad entre lo que el actor está exponiendo y la congruencia que habría en las emociones que está sintiendo. El actor, por medio de técnicas corporales y psicológicas,
además del estudio de sí mismo y del personaje, procurará recrear en escena la personalidad de éste. Y bueno, esa es una técnica, porque también hay la otra, que por ejemplo con Diderot decía que pues no es necesario recrear exactamente las emociones del personaje, sino aparentarlas o imitarlas muy bien, porque a final de cuentas, pues el personaje es uno y el actor es otro. Sin embargo, para otros se dice, sobre todo para Stanislavski y toda esa corriente naturalista, que el actor y el personaje se deben de fusionar en una sola entidad, es decir, el actor presta todos sus recursos orgánicos, emocionales y psicológicos para dar nacimiento al personaje y que este personaje sea el que esté en escena. No, no, hija, no. Espérame, ya voy a llegar. Doña Eva, traiga agua hervida. ¿No quieres que te dé un poquito de agua hervida para tus nervios? Mami, yo no tomo nada entre comida. Pero sí, entre dormidas, ¿verdad? Anoche te levantaste al baño 5 veces a tu hora. Claro que sí. Soy una mujer enferma, muy enferma, sí, mi amor. Vamos allá a tu cuarto para que te pongas unas pastillitas para tus nervios. Sí, una pastillita. ¿Sabes qué, mamá? Mejor no. Mejor me tomo el frasco entero de que sí me deja de molestar. No, hasta no me lo pierdo. Voy a la policía. No, mamá, ven por favor. ¿Qué dijiste? Mami, cuéntame, por favor, ¿qué mi papá es de La escenografía, el arte de crear decorados. El decorado es el ambiente en que se desarrolla una representación dramática. Por ejemplo, aquí vemos estos decorados propios de las obras de teatro. Y estos visten la escena también, obviamente. La utilería, ya lo mencionábamos, son los objetos o herramientas que los actores mueven o utilizan durante la actuación. Todo esto debe de estar, pues ahora sí que, pues presentes para que la escena se desarrolle con la mayor naturaleza, como decíamos hace un rato, posible, reproduciendo la realidad. De hecho, una de las definiciones del teatro es la realidad llevada al escenario. Se considera parte de la escenografía, aunque no estén estáticos. La iluminación, bueno, el diseño de luces que cobran vida y se movilizan junto a la trama de la obra. El diseñador de iluminación ayuda a la apreciación de emociones mediante diferentes colores de luz. La luz puede crear un ambiente psicológico alegre, triste, sórdido, en fin, le da el aspecto psíquico del drama. El sonido, bueno, el diseñador de sonido se encarga de crear un diseño específico con música y efectos auditivos. Los sonidos ayudan a transportar a la audiencia al mundo que se vive en el escenario. El vestuario, tan importante el vestuario porque te ubica en la época, si fuera pues una obra de época. El vestuario contribuye a definir y caracterizar a los personajes. Denota su estatus social, su contexto sociohistórico y puede realzar la apariencia física del actor. El maquillaje, reiteramos, es de suma importancia, sobre todo por la luz que se esté utilizando. Minimiza la pérdida del color por las luces, específicamente crea personajes, caracteriza en el exterior y adecúa las apariencias físicas dependiendo del guión y del personaje. La coreografía, bueno, cuando hay coreografía es todos los desplazamientos, son todos, no solo cuando hay creación de secuencias de baile o de lucha. De hecho, coreografía viene de coro y hace alusión al desplazamiento que los coros en la antigua Grecia pues hacían en el escenario. Después, obviamente, ya se ha referido la coreografía a pues
representaciones corales, precisamente, pero con fines de baile o lucha, como aquí se menciona. Se incorporan en las obras de teatro, mayormente en los musicales, desde luego. Y el mayor elemento teatral, la audiencia. El teatro tiene como mayor propósito entretener al público. Por lo menos en la modernidad, porque en la antigüedad era generar terapia colectiva a través de la catarsis, sobre todo en el teatro griego. El teatro, pues obviamente, si alguien que observe la obra, todos los otros elementos serían en vano si no hay nadie que vaya a verla. Es de vital importancia para la representación, ya que a menudo decide el resultado mismo del espectáculo. Libre de silbar, reír, gritar, él, obviamente, pues las personas que acuden a ver la obra de teatro. Ay, claro que sí, las 5 veces que fuiste al baño. ¿Y la carta? ¿Qué baño? Bravo, tía Gabriela. Desviaste la atención sobre la tía Lucía. Eres muy lista. Solo que tengo que hacerte algunas preguntas. Mire, Te lo voy a volver a repetir. Tú ya habías venido aquí, ¿verdad? nunca. Tía, mienta. ¿Tenemos pruebas? Gracias, Eva. Yo no he dicho nada. Doña Eva, ¿qué está pasando aquí? Es que ya se conocen, mamá. Fueran las cartas por la noche. Lo hacemos en mi casa, estamos en nuestro derecho, ¿no? Doña Eva, usted camina más. Y bueno, el fenómeno teatral, en términos generales, es la representación de una obra y al final el desenlace y, como decíamos, el público ¿Y Gabriel? acepta o rechaza la actuación, ¿Se habrá ido? ríe, sufre, llora con los personajes Mamá, parece que se escapó, Gabriela. Yo hasta te la dije, conclusión esa mujer es muy peligrosa. de la misma.